Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas en Salud de la Universidad Estatal de Distancia. Como parte de las temáticas desarrolladas en este curso, vamos a desarrollar el tema de enfermedades infecciosas y parasitarias. Expone mi persona, el licenciado Luis Martínez López. Mecanismos de las enfermedades infecciosas. Adentrándonos en el estudio de la biología, podemos tener en cuenta que todos los organismos vivos que existen en la Tierra tienen objetivos básicos para su vida, ¿verdad? La supervivencia y reproducción son vitales para que una especie prosiga en la faz de la Tierra, ¿verdad? En el caso de los microorganismos, estos nutrientes esenciales y de su proliferación van a venir como fuente principal del ser humano, ¿verdad? En múltiples tipos de relaciones. Estas relaciones parasitarias, como vamos a ver más adelante, tienen ciertas particularidades que van a definir su afectación o no, o inclusive muchas veces eh, una coayuda a la existencia y a la salud del ser humano. Las enfermedades infecciosas pueden tener diferentes características. Pueden ir desde un cuadro leve, en el cual una persona puede experimentar o no experimentar síntomas, ¿verdad? Estar asintomática, hasta cuadros que pueden ser letales. Principalmente los patógenos que causan enfermedad en el ser humano van a provenir de la familia de los virus, bacterias, hongos y parásitos, también definidos como protozoarios. La historia natural de la enfermedad. Primeramente, para conocer más a fondo el estudio de las enfermedades infecciosas y parasitarias, tenemos que enmarcar una serie de acervo y terminología a manejar para su estudio. La historia natural de la enfermedad se conceptualiza como el curso natural de la enfermedad desde un inicio hasta su resolución. En un principio, para estudiar la enfermedad, tiene que estudiarse de una manera sin intervencionismo farmacológico o de la persona. Ver cómo una enfermedad desde un punto de inicio hasta un punto final se va desarrollando a través de una serie de signos y sintomatologías que pueden causar daños o efectos en la persona. Esto es la manera propia de evolucionar que tiene una enfermedad o proceso cuando se abandona a su propio curso, ¿verdad? Este proceso se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal que cause, como dice su palabra, es causante de enfermedad y puede terminar con diferentes procesos, como son la recuperación, la discapacidad o inclusive la muerte. En el cuadro que vemos en esta diapositiva, tomado de un curso de epidemiología de la Organización Panamericana de la Salud, vemos cómo esta historia natural de enfermedad se relaciona con desde el punto de inicio, ¿verdad? La interacción, el estímulo y la llegada al huésped, que va a causar una serie de factores, de reacciones que van a desencadenar enfermedad. Siguiendo marcados en esta parte de la historia natural de la enfermedad, en las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Que son esa serie de enfermedades que eh, no son propias de la persona, ¿verdad? Como lo sería la hipertensión, la diabetes. Son enfermedades que tienen un agente causal biológico, mecánico, químico, que está presente en el medio ambiente, en el entorno humano, y que puede desencadenar la enfermedad. En las enfermedades vamos a tener ciertos tipos de periodos que nos van a enmarcar cuán transmisibles son las mismas. El periodo de latencia va a ser definido como el periodo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. ¿Qué quiere decir esto? Desde que la persona obtiene la enfermedad hasta el periodo donde la persona puede llegar a puede transmitir este patógeno a través de una serie de características de vías de propagación que vamos a ver más adelante. Luego, el periodo de incubación es definido como el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona empieza a presentar sintomatología. Ya cuando lo vimos en la parte de examen físico y evaluación primaria, cómo la persona tiende a tener signos y síntomas que pueden llegar
a llegar al médico a lo que es definirlo como una manifestaciones clínicas que pueden llevar a lo que es un diagnóstico de enfermedad, como sí. Uno de las formas más básicas o más representativas de trabajar los procesos de infecciones eh, es analizarlo a través de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia el comportamiento, las tasas y los cambios de una enfermedad particularidad en las poblaciones humanas en un periodo de tiempo específico o un lugar específico, ¿verdad? A través de estudios. Uno de los principales maneras de iniciar lo que es el estudio de cómo se comporta un organismo patógeno es mediante la triada epidemiológica. Esta triada está compuesta, como lo dice su nombre, de tres elementos característicos que van a manifestar lo que puede ser el desencadenamiento de una enfermedad. Primero vamos a hablar del huésped. ¿El huésped qué va a ser el huésped? Es todo aquel organismo, puede ser humano, animal, eh, virus, una bacteria, que alberga a otro en su interior y que lo porta sobre sí. O sea, este es el que transmite, el que en sí es ¿cómo se puede decir? El que conlleva la enfermedad, ¿verdad? Y este huésped puede, que alberga este patógeno puede comportarse de diferentes formas en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, en el ser humano o en los animales. Estas relaciones parasitarias pueden ser de diferente tipo de afectación, ¿verdad? La simbiosis, que es este proceso que comparten dos organismos, puede haber relaciones de parasitismo, cuando ese organismo en el huésped le va a causar afecciones, ¿verdad? Como pueden ser las enfermedades, puede ser comensalismo o mutualismo. En las relaciones comensalismas o mutualismas podemos hablar de la biota parasitaria que tiene el ser humano, ¿verdad? A nivel intestinal tenemos bacterias que nos ayudan a los procesos de digestión, bacterias colónicas que nos ayudan a los procesos de eliminación de gases, una serie de una biota propia que tiene el ser humano que no le causa enfermedad. Todas esas son relaciones de un comensalismo o mutualismo. También tenemos el agente, que es un factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química o una forma de reacción cuya presencia excesiva o relativa a corta o larga data puede ser esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Y tenemos el medio ambiente, ¿verdad? Que es el entorno en que nos desarrollamos, ¿verdad? Un entorno que puede ser adecuado para que un agente, un microorganismo, llegue a desarrollar las condiciones para causar enfermedad en el huésped. Esas condiciones son elementales, ¿verdad? Y porque son, por ejemplo, hay muchos tipos de hongos o micosis o organismos micóticos que necesitan cierto tipo de ambiente húmedo para propiciar su crecimiento y desarrollo. El ser humano, por sí mismo en su interior, es un medio ambiente húmedo, cálido, que es fundamental y es súper, ¿qué podemos decir? Es un ambiente muy favorable para el crecimiento bacteriano y también de infecciones micóticas o víricas. Luego, siguiendo con esta terminología de las enfermedades infecciosas y parasitarias, podemos hablar de lo que es la potencialidad patógena, ¿verdad? Esa fuerza, esa auge que puede tener un patógeno para causar enfermedad. Dentro de esto tenemos una serie de términos que son sumamente elementales para conocer la terminología de, de, esta, de este marco conceptual, en los cuales tenemos la infección, ¿verdad? Que es definida como la entrada y desarrollo, multiplicación de un agente infeccioso dentro de un organismo, puede ser humano, puede ser animal. También la infectividad, que es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse en ese ser humano o animal y multiplicarse dentro de ese huésped. Para ello, se habla que debe tener una masa crítica. Esta masa crítica lo que quiere decir es que para que un patógeno tenga potencialidad dentro y pueda llegar a causar infección, tiene que tener un número mínimo de elementos
de dicha bacteria, dicho virus, dicho hongo, para poder alojarse y multiplicarse en un huésped. También tenemos la patogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga un huésped patógeno, ¿verdad? Y sin embargo no tenga manifestaciones clínicas o subclínicas, porque la cantidad de ese agente no es la necesaria para causar enfermedad. Ahora bien, al hablar de virus y bacterias, sabemos que el tamaño de ellas puede incluir hasta llevarse a lo que es mediciones como las micras, ¿verdad? Mediciones muy pequeñas, en las cuales en un número pequeño, un espacio pequeño de una zona definida del ser humano, con un número pequeño de bacterias o virus es suficiente como para que empiece un periodo de colonización, ¿verdad? La colonización es ese proceso que llevan los virus y bacterias para ir desencadenándose a nivel sistémico, ¿verdad? Por ejemplo, una infección de la vía aérea superior ingresa por nariz, por boca, se halla en los senos paranasales, de ahí va migrando hacia la parte faringe, laringe, ¿verdad? Toma tráquea, va, va bajando hacia lo que serían los bronquios, bronquiolos, nivel pulmonar. Esta etapa de colonización es un proceso que se va dando paulatinamente, en la cual el agente infeccioso va colonizando, ¿verdad? Como tenemos ese término, los diferentes tejidos de una zona del ser humano. ¿Qué pasa en ciertos tipos de infecciones? A veces los procesos infecciosos son inaparentes o también como se pueden desarrollar como asintomáticos o que no manifiestan particularidades subclínicas, ¿verdad? Esas infecciones inaparentes son la presencia de un agente infeccioso o un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos, ¿verdad? Y que solo pueden identificarse por métodos de laboratorio, por manifestación de reactividad positiva o pruebas subcutáneas específicas, ¿verdad? Bueno, ahora que tenemos en auge lo del coronavirus, podemos, mm, con frecuencia escuchamos que muchas personas tienen cuadros asintomáticos, ¿verdad? Esos cuadros lo que quieren definir, ¿verdad? Son infecciones inaperentes, son infecciones donde una persona porta el patógeno que puede llegar a ser causal de enfermedad para otras, sin embargo no tienen manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y la única manera de identificar que esta persona está siendo afectada por este patógeno es mediante pruebas de laboratorio. Bueno, como parte de este acervo propio de patogenicidad, vemos ahí ese cuadro que nos habla sobre las subvariantes que utilizan los epidemiólogos para definir las características de ciertas enfermedades, ¿verdad? Su patogenicidad, su virulencia, su letalidad. Siguiendo con ello, vamos a hablar que la virulencia es la capacidad de un agente infeccioso de producir cambios graves y fatales, ¿verdad? Cuando hablamos de que una enfermedad es altamente virulenta, quiere decir que tiene una alta letalidad, ¿verdad? Que tiene casos importantes donde impacta las tasas de mortalidad de un sector o un país determinado. La letalidad es una característica frecuentemente empleada para describir la gravedad de una epidemia o una pandemia. Por ejemplo, podemos hablar de la gripe española, podemos hablar inclusive de la epidemia del cólera de 1856 en Costa Rica, la cual se dice que inclusive llegó tener una tasa de mortalidad del 10% de la población, ¿verdad? Eh, Esta medida de la letalidad es el número de casos fatales en una proporción proporcional al número de casos diagnosticados, ¿verdad? O sea, en palabras, de 1000 casos, identificados de una enfermedad, ¿cuántos de esos casos llevaron a tener un desenlace fatal? Bueno, siguiendo con lo que es el estudio epidemiológico, ¿verdad? Y cómo se comportan las características de las enfermedades infecciosas y parasitarias, tenemos que hablar de la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica tiene 6 pasos cruciales que nos hablan de cómo un organismo patógeno llega al ser humano, en este caso, a un animal.
para causar enfermedad o patogenia. Primero tenemos que tener un agente causal específico, ¿verdad? Esos agentes causales específicos pueden ser biológicos, en el caso de lo que estamos estudiando actualmente, ¿verdad? Que pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoarios. Estos agentes causales necesitan un reservorio. Ese reservorio también puede ser humano, puede ser animal, puede ser vegetal, el cual es el que tiene el organismo causal de patogenicidad, ¿verdad? En algunos tipos de reservorios se puede hablar de que son reservorios animales, como que puede existir en el interior, el exterior, puede ser endógenos o exógenos del animal propio. Y se habla de zoonosis, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando un animal causa una lleva un organismo patógeno que puede causar enfermedad en los seres humanos, se habla que es una zoonosis, ¿verdad? La puerta de salida puede ser múltiple. Eh, Tanto puede comportarse de una fuerte de infección, puede salir a través de la vía aérea, de las excreciones, ¿verdad? De orina, de heces, de sudoración. Eh, Hay múltiple causalidad de puertas de salida de la gente. El modo de transmisión de la gente puede ser a través de vectores. Los vectores pueden ser de origen mecánico, ¿verdad? Como tocar una superficie, o biológicos, que puede ser a través de la transmitibilidad de un animal, pueden ser a través de gotículas o inclusive de polvo. La puerta de entrada es muy relacionada a lo que es la puerta de salida, ¿verdad? Los sitios de ingreso de una infección o de un organismo patógeno pueden ser múltiples en un ser humano, ¿verdad? Puede ser a través de las cavidades oculares, ¿verdad? A través de la nariz, a través de la boca, a través de los oídos, a través de la piel, contacto directo, a través de las membranas, ¿verdad? Hay una serie de puertas de entrada y salida de un agente que pueden transmitir enfermedad, ¿verdad? Y finalmente, lo que hablamos vamos a hablar de una característica propia de un individuo, que es la susceptibilidad del huésped. Esa susceptibilidad del huésped son todas esas características que hacen a una persona o un organismo más vulnerables de obtener una enfermedad, ¿verdad? O perdón, de obtener tal vez no, sino de desarrollar una enfermedad. Estos mecanismos de utilidad tienen que ver con el sistema inmunológico, inclusive también sus estudios epidemiológicos dicen que con la raza, el género, las características socioeconómicas, sociodemográficas, la nutrición de la persona. Todos estos hacen a un huésped más susceptible. Por otro lado, prosiguiendo con este análisis epidemiológico, podemos observar en la siguiente tabla un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud en la cual describe algunos agentes causales de enfermedad infecciosos, su subtipo, ¿verdad? Si pertenecen a virus, bacterias o parásitos y enfermedades que transmiten, ¿verdad? Es una forma visual para adentrarnos en lo siguiente que nos amerita conocer, que es el desarrollo acerca de los virus, bacterias, hongos y parásitos que causan enfermedades. Ahora bien, adentrándonos en el estudio de los tipos de organismos causales de infección, vamos a hablar que principalmente van a pertenecer a cuatro grupos. Van a ser los virus, bacterias, hongos y parásitos. En el caso de hongos y parásitos, estos van a ser eucariotas, ¿verdad? Bacterias, procariotas. Y los virus es un debate a través de a qué pertenecen, ¿verdad? Si tienen vida o no, porque solo poseen un tipo de ácido nucleico, pueden tener ARN o ADN, y además ellos dependen de células vivas de otros organismos para poder multiplicarse, ¿verdad? Entonces un debate en esa parte de los virus. En cuanto al tamaño de los organismos infecciosos en el ser humano, vamos a tener una característica peculiar, que es que van a haber organismos muy pequeños hasta inclusive parásitos que miden metros. En este caso específico podemos hablar de la Taenia saginata, el cual es un helminto, el cual es parasitario en el intestino humano, que inclusive se ha llegado a documentar que ha tenido una extensión entre 4 a 12 metros de longitud, que principalmente habita en la primera porción del intestino delgado humano. Y también podemos, en contraparte,
podemos ver el tamaño del Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que es una bacteria causal de diferentes tipos de infecciones, desde procesos de celulitis poco benignos, ¿verdad? Y abscesos, hasta inclusive CHOP séptico, eh, que puede comprometer la vida, la cual tiene, según la literatura, entre 0.5 a 1 micras a 1 micras de diámetro, ¿verdad? Todos estos organismos van a producir un proceso de invasión, ¿verdad? Cuando se produce esa invasión en un huésped susceptible, como lo vimos en la parte epidemiológica, puede originar lo que es una enfermedad infecciosa. Ahora bien, vamos a ir describiendo este tipo de organismos. En cuanto a los virus, tenemos que definirlos que son patógenos intracelulares obligatorios, son los más pequeños. Son obligatorios ya que no son capaces de replicarse dentro de una célula viva, ¿verdad? Fuera de una célula viva. No tienen una estructura celular organizada, pero presentan una cubierta proteica o también llamada capside, la cual rodea un centro. Ese centro está compuesto por un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, ¿verdad? Nunca ambos, ¿verdad? Algunos tipos de virus están encerrados también dentro de envolturas lipoproteicas, lo cual provenientes de membranas citoplasmáticas de una célula huésped parasitaria. Ciertos virus se diseminan en forma continua de la superficie de la célula infectada envueltos en brotes originados a partir de una membrana citoplasmática. Entre los virus envueltos podemos mencionar el herpes, el parasonivirus, como la influenza, inclusive, ¿verdad? Hay gran cantidad de especies de virus, muchas de ellas son causales de enfermedad. El proceso mediante el cual el virus logra multiplicarse y colonizar el cuerpo humano o también animal se llama replicación vírica, ¿verdad? En la cual, como vemos en la imagen, el virus se acopla a una célula y en esta célula se une a través de proteínas de membrana. Una vez que está acoplado, el virus empieza a atravesar la membrana plasmática de la célula y va a inyectar en ella su ácido nucleico. Como dijimos anteriormente, puede ser ADN o ARN. A partir de ese ácido nucleico viral se empieza a replicar en la célula que está hospedante, ¿verdad? Y empieza un proceso viral de replicación, ¿verdad? A partir de esa célula se agrupan nuevas partículas virales y van abandonando la célula para hasta que esta quede destruida y van colonizando ciertas partes del cuerpo, haciendo un proceso de replicación. Un proceso particular de los virus es que cuando encuentran una célula, a través de células viables, es que muchas veces cuando empiezan este proceso de transcripción, ¿verdad? En una célula, el virus llega a una fase no replicante, ¿verdad? Y puede durar durante mucho tiempo sin sufrir replicación activa y producir síntomas de enfermedad o inclusive hasta años. Entre este grupo tenemos el grupo de los virus, herpesvirus y adenovirus. Por ejemplo, algo muy característico que le pasa a muchas personas es que durante ciertos periodos de estrés o cuando están inmunocomprometidos por algún tipo por ejemplo, un proceso infeccioso, un cuadro viral, una gripe, ¿verdad? Mucha gente empieza a desarrollar lo que llaman un herpes labial, ¿verdad? Este tipo de herpes virus son virus que permanecen latentes en el cuerpo y son activados a través de mecanismos de inmunosupresión general, ¿verdad? Entonces son virus que se palían por ciertos tiempos, pero tienden a volverse a generar una y otra vez. Otros tipos de virus que son de amplio estudio y también de interés particular son los retrovirus, en el cual tenemos el conocido virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Que es el causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida llamado SIDA, ¿verdad? El cual se llama un retrovirus, que tiene una particularidad que es que trabaja con un proceso que se llama transcriptasa inversa, ¿verdad? Después que ingresa en la célula huésped, el genoma ARN viral va a traducirse primero a ADN por una enzima viral, ¿verdad? Y esas copias se van integrando a los cromosomas de la célula huésped y empiezan a hacer mecanismos de persistencia en el cuerpo, ¿verdad? Y es un tipo de virus que la forma de acoplarse va como mutando, ¿verdad? Es un virus
que es muy difícil de estudiar, por lo cual vemos porque los estudios farmacológicos y los estudios de una vacuna para variar el resultado de este virus es sumamente difícil, ¿verdad? También tenemos virus relacionados con procesos oncogénicos, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser los virus relacionados como el popavirus, ¿verdad? O virus del herpes, que son muy relacionados con el cáncer de cervix inclusive. Y también tenemos virus que van a causar periodos de cronicidad en la persona, ¿verdad? Algunos tipos de padecimientos como la hepatitis son causados por virus que tienden a desarrollar cronicidad en la persona, ¿verdad? Inclusive también, en este caso tenemos que hablar del virus de inmunodeficiencia humana, que también no tiene una cura establecida, sino un tratamiento que lo convierte en una enfermedad crónica. Como parte del estudio de las enfermedades causadas por virus, no podemos dejar de mencionar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, el cual es una enfermedad infecciosa del sistema inmunitario causada por un retrovirus, el cual provoca una inmunosupresión intensa. Fue descrito por primera vez en junio del año 1981. Esta enfermedad es de las causas más importantes de morbimortalidad en todo el mundo. La gravedad de esta afección clínica y la ausencia de curación o una vacuna preventiva ha incrementado el conocimiento y provocación por los organismos mundiales de la salud para el manejo de la misma. Siempre los números no han sido muy promisorios, ¿verdad? A pesar de todas las estrategias. Y en los últimos años siempre ha habido un incremento, principalmente en la incidencia de la enfermedad en el grupo de personas entre los 15 y 24 años, ¿verdad? Lo cual causa un impacto en la economía global. El VIH se transmite de una persona a otra por el contacto sexual, el contacto de sangre con sangre o también del modo perinatal. La transmisión se produce cuando la sangre, el semen, las secreciones vaginales infectadas de una persona se depositan sobre las mucosas o ingresan en el torrente sanguíneo de otra persona. Las vías principales de transmisión son las relaciones sexuales, el uso de drogas intravenosas y de la madre al recién nacido. Las transfusiones han ido en decaimiento, pero siempre se siguen presentando en países subdesarrollados. También hay un porcentaje mínimo de exposición ocupacional en trabajadores de la salud. Y también es muy importante señalar que hay muchos tabúes, ¿verdad? Y mitos acerca de esta enfermedad y su transmisión, ¿verdad? Es algo de lo que tenemos que prepararnos, estudiar con conciencia este tipo de enfermedades que inclusive actualmente no se, antes se veían como un pronóstico de muerte. Ahora el virus de inmunodeficiencia adquirida es vista como una enfermedad crónica, ¿verdad? En la que la persona con un tratamiento riguroso, ¿verdad? Y un autocuidado suficiente, va a tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Se enmarca principalmente la inmunosupresión en que puede generar en la persona infecciones oportunistas, ¿verdad? Procesos neoplásicos malignos y generación del sistema nervioso. Esto principalmente en las personas que no son partícipes de tratamiento antirretroviral. Es considerada una pandemia, ¿verdad? Y según números de la Organización Mundial de la Salud, para finales del año 2019, año 2020, se calculaba en 33 millones de personas en el mundo que eran seropositivos. Principalmente esa tasa de inmunosupresión se presenta por una mirada a los determinantes sociales de la salud en África subsahariana, más de una tercera parte de las personas infectadas con VIH y que además no carecen de tratamiento efectivo, ¿verdad? Ya hablando un poco más de las características del virus, es un retrovirus, ¿verdad? El cual ataca de forma selectiva los linfocitos CD4, ¿verdad? También llamados cooperadores de modo selectivo, los cuales son una especie de patrulla inmunológica, ¿verdad? Que están trabajando siempre continuamente para abarcar lo que es los procesos de infecciones, de reconocer antígenos extraños y también ayudar a reactivar los linfocitos B productores de anticuerpos, ¿verdad? Em, este proceso de inmunosupresión, como dijimos anteriormente, es susceptible a la persona a una serie,
amplia cantidad de enfermedades y padecimientos, entre los cuales están la tuberculosis, la meningitis, infecciones bacterianas graves, determinados cánceres como tipos de linfomas o el sarcoma de Kaposi, como vemos en la imagen, ¿verdad? Otra vez hago hincapié en que una persona seropositiva con un tratamiento adecuado de antirretrovirales, con un control adecuado, inclusive puede llevar su carga viral a cero, puede vivir una vida plena, saludable y no tiene por qué ser enmarcada en la desigualdad, ¿verdad? Las personas con este diagnóstico tiene que haber inclusión en la sociedad para ellas, respetando su padecimiento, su tratamiento, ¿verdad? Y tienen que recibir un acompañamiento de los profesionales de salud para hacerles partícipes de su proceso de autocuidado. Por otro lado, por la actualidad que vivimos, es importante también mencionar el SARS-CoV-2, ¿verdad? Como un virus que ha impactado nuestra forma de vida y las dinámicas humanas en Costa Rica y en el mundo. A modo breve, podemos decir que el SARS-CoV-2 es un virus que pertenece a la familia del coronaviridae, ¿verdad? Un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales. Fue identificado por primera vez en el año 2019, ¿verdad? Y es el agente causal de la enfermedad por coronavirus, ¿verdad? O también definida como COVID-19. Se piensa que este tipo de virus se transmite de persona a persona cuando las gotitas se dispersan, cuando la persona infectada tose o no habla. Esta transmisión por contacto directo con micropartículas de gotas de fluge, ¿verdad? Actualmente hay estudios de investigación en curso sobre el tratamiento sobre la COVID-19 y la prevención por la infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Ya sabemos que hay tratamientos actuales que se utilizan a nivel hospitalario, ¿verdad? Como es la utilización de la dexametasona de forma profiláctica, ¿verdad? También se está avanzando en la vacunación. En nuestro país ya contamos actualmente con la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Y la de AstraZeneca. En el mundo todavía hay investigación sobre antivirales y múltiples tratamientos para disminuir la mortalidad que ha impactado la forma de vida a nivel mundial. Finalmente, en el tema de infecciones causadas por virus, en esta tabla podemos observar algunos tipos de virus, ¿verdad? Y las enfermedades más frecuentes que impactan en el ser humano, ¿verdad? Los cuatro primeros, herpes, poxvirus, rinovirus y citomegalovirus, relacionados con estructuras de ADN, ¿verdad? Y en el caso de mixovirus, plurivirus y picornavirus, ¿verdad? Relacionados con procesos de ARN, ¿verdad? Todos van a impactar de diferente forma al ser humano. Ahí podemos ver las enfermedades. En el caso del herpes, herpes virus simple 1, herpes virus simple 2, ¿verdad? Que causan herpes labial y herpes genital, que también tienen la característica de permanecer latentes y también poder manifestarse clínicamente a través de los años por periodos de inmunosupresión, por la manifestación del virus de, bueno, herpes zóster, ¿verdad? La viruela, con afectaciones de pápulas a nivel de la parte de la piel, ¿verdad? La inflamación consecuente de la hepatitis B a nivel del hígado, ¿verdad? O de Epstein-Barr con sus manifestaciones principalmente a nivel de garganta, ¿verdad? Sarampión, también la parte maculopapular, poliomielitis y su afectación al sistema nervioso y muscular, ¿verdad? Y la hepatitis A también, con afectación a nivel hepático y con la icteria generalizada, ¿verdad? Esto es a grosso modo, ¿verdad? Una visualización breve de lo que son las enfermedades causadas por virus. Ahora prosiguiendo, vamos a ver lo que serían las enfermedades causadas por agentes bacterianos. En cuanto a las bacterias, pueden ser definidas como organismos de origen primitivo, ¿verdad? Son células simples, eh, microorganismos unicelulares con procesos de multiplicación autónoma que pertenecen al reino procariota, ya que carecen de un núcleo verdadero.
sus organelas no son bien definidas, su ADN está inmerso en la parte, en el citoplasma, ¿verdad? El diámetro es relativamente sumamente pequeño, es comparable con el tamaño de una mitocondria. Por ahí se dice algunos autores que son los pasados evolutivos de las mitocondrias, ¿verdad? No tienen organelas celulares organizadas o definidas. Sí cuentan con ribosomas, que son los encargados de los procesos de síntesis de ADN y ARN, ¿verdad? Y estructuralmente pueden ser clasificadas como cocos y bacilos, y también como en otros, ¿verdad? En otros sería el caso estructural de los virus y las espiroquetas. Por otro lado, en cuanto al aspecto físico de las bacterias, cabe rescatar que hay múltiples grupos y familias de bacterias, ¿verdad? En cuanto al proceso de colonización, principalmente para el estudio de las bacterias en su ambiente, en ambientes de laboratorio, se utilizan las placas de agar, ¿verdad? Que son placas que utilizan los microbiólogos o los técnicos de laboratorio para poner a cultivar bacterias, ¿verdad? Y una vez así, analizarlas a través de lo que sería microfotografía electrónica de transmisión, ¿verdad? Para analizar las estructuras y grupos de las bacterias. Ciertas bacterias producen pigmentos que dan un color singular a sus colonias. Algunas generan esporas muy resistentes cuando se enfrentan a un ambiente desfavorable, ¿verdad? Y esas esporas pueden hallarse en un estado latente en forma indefinida hasta que se encuentran las condiciones de crecimiento convenientes. Esas esporas germinan y el microorganismo reasume su metabolismo normal y sigue con procesos de replicación. En cuanto a la clasificación por aspecto físico, se utiliza una técnica que se llama la técnica de Gram, que fue desarrollada por el bacteriólogo danés en 1884, Christian Gram, que es el procedimiento aún más utilizado. Las bacterias se designan como microorganismos gram positivos si al colorearse con púrpura, que es un colorante básico primario, que se llama generalmente violeta cristal, eh, los que no se tiñen con esto, pero se colorean de rojo como un segundo colorante de contraste, puede ser la safranina, se denominan gran negativos, ¿verdad? Las características de estas tintoriales y morfología microscópica se utilizan en combinación con la ciencia de la microbiología y en la rama de la bacteriología para describir los grupos de bacterias. Por ejemplo, podemos mencionar como el Staphylococcus pyogenes, ¿verdad? Que es el agente de la escarlatina y la fiebre reumática, que es un microorganismo gran positivo de forma esférica, ¿verdad? También estructuralmente sería clasificado como un coco y por la forma de la tinción sería un gran positivo, ¿verdad? Otro microorganismo ampliamente conocido como la Legionella neonófila, que es el encargado de producir una enfermedad conocida como la enfermedad del legionario, ¿verdad? Que es una enfermedad que causa diarreas fuertes en la persona que lo adquiere, es un bacilo que es gran negativo. Entonces, estructuralmente vamos a tener que las bacterias se pueden clasificar en cocos, bacilos, vibrios y espiroquetas. Y de acuerdo a la tinción, en gran positivos o gran negativos. Aspectos fundamentales para el estudio de las mismas y con reconocer las afecciones que se pueden causar en el ser humano. A nivel de laboratorio, ¿verdad? A nivel hospitalario, se utilizan muchos procedimientos de cultivo bacteriano cuando se sospecha que una persona está con un proceso eh, de bacteremia, ¿verdad? Entre estos procesos puede estar el cultivo de orina, llamado urocultivo, el cultivo de sangre, que se llama hemocultivo, que se utiliza en brazos con sangre venosa, inclusive cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo de esputo, de cualquier tipo de secreciones, ¿verdad? Van a ayudar a los médicos, principalmente en primera instancia los microbiólogos, a establecer cuál es la bacteria que está desencadenando el proceso infeccioso y esto a los médicos, principalmente los especialistas en infectología, para analizar qué tipo de terapia antibiótica se utilizará en la persona. Aspectos fundamentales en el campo de estudio de las enfermedades las enfermedades impactadas por la bacteria. Durante el proceso infeccioso bacteriano va a haber un proceso infeccioso en el cual el crecimiento bacteriano, la colonización va a producir enfermedad
y manifestaciones clínicas en la persona, ¿verdad? Las bacterias le van a causar daño al huésped al adherirse de forma intra o extracelular. Existen sustancias llamadas adhesinas bacterianas que son las encargadas de fijar las células a una célula huésped, que son muy específicas de cada tipo de célula, ¿verdad? Ese tipo de especificación, ¿verdad? En las bacterias es un tropismo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay bacterias intracelulares facultativas que afectan solamente células epiteliales, macrófagos o ambos, ¿verdad? Una vez adentro de la célula, las bacterias se multiplican y lisan ese tipo de células. Hay bacterias gram negativas que presentan endotoxinas, las cuales producen diferentes actividades biológicas como fiebre, coagulación intravascular diseminada, síndrome de disneicos, ¿verdad? Y efectos adversos sobre las células del sistema inmunitario. También hay efectos nocivos de exotoxinas que causan, por ejemplo, malestar a nivel de la garganta, también las bacterias del cólera o la Escherichia coli que van a producir desequilibrio a nivel osmolar en el intestino, que va a producir pérdida abundante de agua y electrolitos. A nivel de diagnóstico, como dije anteriormente, el cultivo bacteriano, el conocer cuál es la bacteria que está causando el proceso infeccioso, es sumamente importante, ya que eso es un proceso específico para atacar cada bacteria con una terapia antibiótica determinada. Dependiendo si es una bacteria gram negativa, pues una gram positiva, si es un coco, bacilo, de acuerdo a la especificación de la zona donde está el proceso focalizado infeccioso, se tiene que determinar cuál es antibiótico de preferencia, ¿verdad? Iniciando por ciertas etapas que existen a nivel clínico que van a permitir trabajar también sobre un proceso de resistencia a los antibióticos bacteriana, ¿verdad? Que es un proceso, es un problema de salud, ¿verdad? Pública. Las complicaciones que pueden producir las bacterias pueden llevar desde sepsis focalizada, ¿verdad? Por ejemplo, una sepsis de herida quirúrgica en un paciente posoperado, una sepsis de origen urinario, una sepsis en una sepsis vaginal, ¿verdad? Bacteremia, ¿verdad? Que es cuando ya hay mayor compromiso a nivel sistémico, ¿verdad? Bacteremia ya puede presentar fiebre, alteración a nivel del ciclo respiratorio. También tenemos lo que es un síndrome séptico, ¿verdad? Una persona que ya necesita manejo hospitalario con antibióticos intravenosos y un monitoreo constante. Y el shock séptico, que ya es la afección cúspide de los procesos bacterianos, en la cual va a haber una afectación a nivel sistémico que va a producir mecanismos de hipotensión en la persona que pueden comprometer la perfusión sistémica y pueden inclusive llevar a la muerte a la persona. Estas personas con shock séptico muchas veces tienen que darse un manejo intrahospitalario con antibióticos de amplio espectro, tienen muchas veces que trabajarse con terapia vasopresora para mantener los constantes vitales, con equilibrio, con esta administración de soluciones intravenosas, ¿verdad? Y medicamentos complementarios que ayuden a la persona a mantenerse en un estatus mientras los antibióticos empiezan a generar trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces las personas inclusive pueden llegar a la muerte con shock séptico. En la parte de cultivos me pareció interesante esta imagen que les, les coloqué en esta diapositiva, que lo que describe es un trabajo, una revista científica, en la cual los investigadores lo que querían era conocer qué tipo de bacterias se encontraban a nivel intrahospitalario en muestras de pacientes con quemaduras, ¿verdad? Y vemos que en el trabajo que hicieron un cultivo, ¿verdad? De líquido, un cultivo ahí de un raspado a nivel dérmico de las quemaduras, ¿verdad? Y encontraron todas estas bacterias, ¿verdad? Muchas de estas bacterias son propias de la biota humana normal, ¿verdad? Pero en condiciones de inmunosupresión o en condiciones facultativas para la misma, ¿verdad? Pueden generarse como infecciones oportunistas y comprometer la vida humana, ¿verdad? Entonces son procesos que tienen
suma relevancia y sumo cuidado. Finalmente, en este tema de proceso infeccioso bacteriano, bueno, describir cada tipo de bacteria con cada enfermedad, cada familia, es un proceso largo, con alta rigurosidad. Por eso es importante que conozcan como los principales bacterias causales de enfermedades, entre las cuales tenemos el Vibrio cholerae, ¿verdad? Que es la bacteria causal del cólera, ¿verdad? Una enfermedad que causa cuadros fuertes de gastroenteritis con diarrea, vómitos y importante pérdida hidroelectrolítica en la persona, que inclusive puede comprometer su vida y puede llevar a la muerte. Hemos tenido epidemias de cólera en Costa Rica. Llevando al pasado, podemos hablar de en la campaña nacional de 1856 o inclusive en los 80, 90 tuvimos brotes importantes de cólera, ¿verdad? Que es una enfermedad que puede comprometer la vida humana. Tenemos salmonela también, ¿verdad? Que es la agente causal de salmonelosis, que es una infección a nivel intestinal también que puede provocar fiebre, enterocolitis, bacteremia. La Shigella, que causa la shigellosis, que también es causa una afectación a nivel de la mucosa de colon e ilium, ¿verdad? Con cambios inflamatorios que pueden provocar dolor abdominal importante flanco izquierdo, flanco derecho y asociado a diarreas importantes. Escherichia coli, ¿verdad? Que es una bacteria propia del intestino, ¿verdad? Que en forma de crecimiento inadecuado, ¿verdad? Por contaminación intrahospitalaria o, alimentación, o contaminación alimentaria, ¿verdad? Alimenticia puede causar lo que son diarreas endémicas. También tenemos la familia de los Clostridium, ¿verdad? Con Clostridium tetani, que va a causar contracciones involuntarias, ¿verdad? Contracciones voluntarias por una afectación a nivel del sistema nervioso central. Tenemos el Clostridium difficile, que es una bacteria muy conocida a nivel intrahospitalario, ya que está asociada a infecciones nosocomiales, ¿verdad? Infecciones intrahospitalarias importantes, donde la persona inclusive tiene que aislarse y demás, y les causa diarreas fuertes con alteración importante de equilibrio hidroelectrolítico que pueden comprometer inclusive la vida de la persona, más en grupos vulnerables como infantes o adultos mayores. También tenemos el Staphylococcus aureus que, como mencionamos, puede causar abscesos pulmonares y síntomas varios a nivel de garganta, vías aéreas respiratorias. El Streptococcus, que también puede causar lo que serían amigdalitis, infecciones del tracto respiratorio superior y del aparato vestibulococlear. Meningococos, que son asociados con la meningitis, ¿verdad? Una inflamación a nivel de las membranas meningias del sistema nervioso central, ¿verdad? A nivel cerebral. El Mycobacterium tuberculosis, que es también conocido como el bacilo de Koch, ¿verdad? El cabal es asociado a la tuberculosis, una infección que puede inclusive causar cavernas a nivel pulmonar y comprometer el volumen respiratorio de la persona, inclusive la vida. Y también tenemos bacterias asociadas a infecciones de transmisión sexual, como el chancroide, la sífilis, gonorrea y clamidiasis, los cuales tienen cuadros característicos, ¿verdad? Altamente contagiosos y que también son como precursores inclusive se habla una relación con otros tipos de infecciones, como infecciones virales, ¿verdad? Se habla con una persona que tiende a en test sífilis, gonorrea, clamidias y su chancroide positivo, también puede ser altamente probable que tenga alguna infección relacionada inclusive con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Bueno, en síntesis, esto fue un poco el proceso infeccioso a nivel bacteriano. A continuación vamos a hablar un poco de otros tipos de microorganismos que impactan en la salud humana. Los hongos podemos mencionar que son organismos eucariotas de vida libre que se encuentran a lo largo de la Tierra. También forman parte de la microflora humana normal. Eh, Algún desequilibrio a nivel de crecimiento micótico, ¿verdad? Principalmente por inhalación o exposición de la piel, va a causar infecciones micóticas, siempre y cuando se presenten ciertos tipos de características. Desde el punto de vista morfológico, los hongos se van a dividir en levaduras y hongos filamentosos. Y principalmente las infecciones producidas por hongos van a ser denominadas micosis. Entre las micosis vamos a tener micosis superficiales, que van a ser del tipo más común, que se va a presentar a nivel de la piel.
Son causadas por dermatofitos. Tienen una cierta particularidad que es que son incapaces de crecer en temperaturas centrales en el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano mantiene una temperatura promedio de 37 grados a nivel central. Esta no es una condición idónea para el crecimiento de este tipo de hongos, ¿verdad? Que al igual que las bacterias, lo que ocupan es colonizar y extenderse en el hospedero, ¿verdad? Por eso siempre, la mayor parte de las veces van a manifestarse a nivel de la piel, ya que es una superficie más fresca y apta para su crecimiento. Principalmente van a causar enfermedades denominadas tiñas, ¿verdad? Tiña corporal, la tiña del pie, también se llama como pie de atleta, la tiña crural, que es la que ocurre a nivel inguinal. Principalmente lo que van a generar es descamación, eritema, vesículas, grietas, como vimos en imagen, uñas quebradizas. Principalmente el tratamiento se va a generar de dos tipos, ¿verdad? Con agentes tópicos, ¿verdad? Lo que es cremas como el miconazol y adicionado a ello medicamentos por la vía oral como tratamientos, por ejemplo, con el fluconazol. También vamos a tener las micosis intermedias, que principalmente son causadas por Candida albicans, que es un hongo que habita en el tracto genitourinario, en la cavidad oral de los humanos de una forma de biota propia. Cuando hay procesos de inmunosupresión o en ciertas características particulares, como por ejemplo personas con, con tratamientos extendidos con vía de esteroides, ¿verdad? Que se van a inmunosuprimir, personas con procesos de radioquimioterapia o inclusive pacientes seropositivos, se va a generar un crecimiento acelerado de este tipo de microorganismos, ¿verdad? Estos hongos, ¿verdad? Que van a generar principalmente la moniliasis o candidiasis, ¿verdad? Esta candidiasis va a ser principalmente afectando lo que va a ser boca, cavidad oral, cavidad vaginal y pliegues cutáneos. Y tienen la particularidad de generar estas placas blanquecinas, ¿verdad? Que son muy propias del proceso del crecimiento exacerbado micótico generado por Candida albicans. A nivel vaginal también se va a ver lo que es este tipo de secreción blanquecina. Finalmente, también tenemos lo que son micosis sistémicas. No son tan comunes, pero pueden generar inclusive sintomatología que puede llevar inclusive a la muerte de la persona. Entonces son de un abordaje importante, ¿verdad? Esta alteración, bueno, muchos de esos hongos que van a ser causales de esto se van a obtener a nivel ambiental, ¿verdad? En condiciones normales, el cuerpo humano, ante la presencia de este tipo de microorganismos, no va a generar una respuesta sistémica ni va a generar enfermedad. Pero cuando hay alteraciones del crecimiento de las colonias de estos tipos de hongos relacionadas a procesos de inmunosupresión, ¿verdad? Otra vez vamos a hablar de las personas con tratamientos con glucocorticoides, personas expuestas a quimioterapia, radioterapia, y otra vez hablamos también de pacientes con enfermedades como el VIH. Estos hongos van a aportar de un tipo de infección oportunista, ¿verdad? Van a llegar y van a tener un crecimiento acelerado que va a llevar a lo que son afectaciones sistémicas, entre las cuales podemos mencionar la meningitis, la neumonía y actualmente, en estos días que experimentamos el proceso de la coronavirus, de la COVID-19, ¿verdad? Este, te podemos mencionar también casos que se están presentando a nivel mundial de mucormicosis, o también conocido como el hongo negro, ¿verdad? Que es una infección oportunista que afecta a personas con COVID-19 que produce daños a nivel pulmonar y a nivel cerebral, ¿verdad? Entre las infecciones sistémicas, micosis sistémicas que más importancia clínica tienen está la criptococosis, ¿verdad? Que va a generar el crecimiento de criptococos a nivel meningio, a nivel de líquido suprarraquídeo, afecciones a nivel cerebral. También se puede tener manifestaciones a nivel cutáneo, ¿verdad? Esporticosis y también histoplasmosis, que está causada por el histoplasma capsulatum, que va a también generar infecciones a nivel de pulmón. Todo este tipo de hongos son de alta especificación a nivel clínico y necesitan un abordaje con una terapia combinada entre los medicamentos vía oral e inclusive terapias a nivel de antimicóticos intravenosos. Finalmente, entre las infecciones parasitarias, vamos a hablar del grupo
selecto y característico llamados parásitos. Eh, Desde el ámbito biológico se ha clasificado este grupo de acuerdo a una serie de particularidades que son ser miembros de un grupo animal que infecten y causen enfermedad en otros organismos. Principalmente a este grupo van a pertenecer los protozoarios, los elementos y los artrópodos. Está caracterizado por producir un número significativo de enfermedades en el ser humano. Pueden actuar a nivel extracelular o también pueden comportarse como ectoparásitos a nivel del pelaje o las superficies externas del ser humano y los animales. En primer lugar tenemos los protozoarios, los cuales son unicelulares con características eucariotas, con estructuras bien definidas. Algunas pocas de esas especies se adaptan al ambiente humano. Cuando esto sucede, en muchos casos, causan infecciones en el mismo. Las principales vías de transmisión son la vía directa, que sería la vía de persona a persona, que sería definida como la parte de la vía sexual, y también la vía indirecta, en la cual puede ser por ingerir agua contaminada o por un vector artrópodo. Entre las infecciones más recurrentes en el ser humano o más importancia clínica, tenemos la entomeba histolítica, la cual causa amibiasis, una infección del intestino grueso que causa diarrea crónica, el Plasmodium vivax, que también es conocido como la malaria, que afecta principalmente a la sangre, produciendo fiebre y escalofríos. La Leishmania donovani, que causa leishmaniasis, que afecta principalmente las vísceras humanas, produciendo esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía, también afectación a nivel de la parte cutánea. El trypanosoma, también conocido como el precursor de la enfermedad de Chagas, que afecta el corazón y puede generar miocarditis. Y el Toxoplasma gondii, que es el agente causal de la toxoplasmosis, que puede afectar piel, ojos, corazón, pulmón e hígado humanos. Y puede caracterizarse a través de la presencia de miocarditis y también de ceguera. Aquí en la imagen podemos observar el ciclo de vida de leishmaniasis. En el siguiente grupo de organismos parasitarios en el ser humano se encuentran los helmintos, los cuales son una subespecie de nemátodos, gusanos redondos, aplanados y tremátodos. El humano puede jugar el papel de huésped definitivo o intermediario en el proceso de maduración de los mismos, mediante la ingestión de huevecillos o la penetración de larvas a nivel de la piel, esto llevados por un artrópodo vector. Pueden causar afectación sistémica que incluye nivel pulmonar, nivel cardíaco, nivel cerebral, nivel muscular. Entre los organismos que principalmente aquejan afecciones en el ser humano están la Trichinella spiralis, que es agente causal de la triquinosis, que actúa principalmente a nivel del sistema muscular. La Wuchereria bactrofi es un tipo de parásito que actúa principalmente en el sistema linfático, produciendo una enfermedad conocida como elefantiasis. Ascaris que son una especie de lombrices intestinales que afectan la absorción de nutrientes a nivel intestinal y pueden provocar casos severos de malnutrición. La Taenia solum, también conocida como solitaria, es una subespecie de lombriz intestinal, se puede decir, que habita en los tractos intestinales y también puede producir una afectación a nivel de absorción y de mecanismos principalmente puede producir anemias en su huésped. También tenemos la Cysticercus ceruleae, que es la agente causal de los cisticercos, ¿verdad? Que son adquiridos a nivel de consumo de carnes mal preparadas, que pueden afectar a nivel intestinal, a nivel sistémico, a nivel ocular o a nivel cerebral. Finalmente, pero no menos importantes, tenemos los artrópodos parasitarios, ¿verdad? Que son un grupo selecto de este grupo de invertebrados. Actúan principalmente de modo de ectoparásitos, habitando la piel humana y animal, entre los cuales tenemos piojos, pulgas, ácaros y garrapatas. Esos agentes son parasitarios ya que se nutren principalmente de la sangre del huésped. Y también no solo tenemos ese grupo de ectoparásitos, también tenemos que esos ectoparásitos pueden funcionar como vectores intermediarios de múltiples enfermedades como el tifus o la peste bufónica. Bueno, finalmente aquí tenemos las fuentes de consulta que fueron utilizadas para la realización del trabajo, las cuales se basan principalmente en fisiopatología humana. Sin otra más que agradecerle su tiempo y espacio, me despido.